Actividad Hadoop, Hive, Impala. Integrantes Angie Carolina Oquendo Pineda y Luz Ángela Borges Ballesteros. Apache Hive se conoce como un data warehouse de código abierto. Es la herramienta para hacer ese tipo de operaciones más evolucionada del entorno de Hadoop, con un sistema que facilita la lectura, la escritura y la gestión de datos en un conjunto de datos. Y como la mayoría de las herramientas del entorno de Hadoop, se coloca encima de un sistema de datos distribuido HDFS. Las consultas típicas de Data Warehouse se realizan mediante un lenguaje SQL, ya sea mediante la consola que proporciona Hive o mediante un driver JDBC, a partir de un lenguaje de alto nivel. El modelo de datos de Apache Hive es bastante similar a la visión de los datos que tiene un sistema de gestor de base de datos. Se tienen unas tablas, luego un entorno, que proporciona una manera de trabajar con particiones de datos, es decir, a partir de una tabla de datos. Se puede definir una partición donde se realiza un volcado de datos con una granularidad más fina. Y en lugar de procesar una tabla entera, se procesa una de estas particiones. Además, si necesita trabajar todavía en un conjunto más fino de datos, se realizaría con buckets, que son un conjunto de valores de una determinada partición que también puede agruparse y ser tratado de forma individual. Con este tipo de particiones, lo que queremos es optimizar el trabajo de los datos cuando nos interesan columnas o determinados conjuntos de valores. Las típicas aplicaciones de esta tecnología son informes de resumen, consultas de minería de datos, análisis ADHOC. Por ejemplo, si estamos trabajando con una red social y queremos conocer qué actividades realizan los administradores de ciertas comunidades en función de su localización. Este tipo de consultas se realiza fácilmente con Hive. El primer paso es con Scoop vamos a importar a la base de datos a Hive. Esto lo hacemos mediante la sentencia scoop import alt table M1. Enseguida hacemos la conexión a la base de datos por medio del JDBC. Escribimos el usuario de la base de datos y su respectivo password. Enseguida escribimos el método de compresión, en este caso va a ser Snappy, y vamos a pasarlo a formato Parquet. Luego escribimos la ruta en donde vamos a dejar o vamos a importar el Data Warehouse. En este caso sería en User Hive Warehouse y terminamos con la sentencia Hive Import. Este proceso aproximadamente, debido a que la máquina en que se ejecutó tiene poca capacidad de memoria, tardó unos 35 minutos aproximadamente. Para validar que nuestros datos fueron importados a Hive, lo hacemos mediante la sentencia Hadoop fs-ls y luego escribimos la ruta, que en este caso sería User Hive Warehouse. Ahí se pueden listar todos los directorios creados en esta importación, y para entrar a ver los archivos .parquet, entonces ingresamos a través de la sentencia hadoop fs --ls y la ruta, en este caso sería user hive warehouse categories. Luego, ingresando a través del UE de Hadoop, vamos en la parte superior al botón que dice Query. Ahí vamos a seleccionar la opción de Editor Hive. Nos abre esta pantalla en donde en la parte central vamos a escribir Show Table. Eso nos va a mostrar en pantalla las tablas que hemos importado en el paso anterior. Luego ejecutamos consultas a través del lenguaje SQL. Acá vamos a hacer una que es a la tabla de clientes, select asterisco from customer. Ejecutamos el play y en la parte inferior pues nos va a mostrar los datos que encontró. Esta interfaz gráfica a través del navegador podemos también, aparte de una forma tabular, en la parte izquierda también nos pueden ver una especie de gráfico de los datos que se están visualizando en la consulta. Y como una consulta un poco más compleja, quisimos unir dos tablas. En este caso queremos hacer un join entre la tabla clientes y la tabla órdenes a través de su llave primaria Customer ID.
y la vamos a limitar a que nos muestre los primeros 100 registros. Como podemos observar, la ejecución tarda algunos minutos, en este caso duró 1 minuto y 59 segundos, y eso, como les decía, es por tema de que este tipo de máquinas que se trabajan con Cloudera requieren mucha memoria. Esta máquina virtual tiene disponible solamente 4 gigas de memoria RAM y por eso nuestros procesos se ven un poco más lentos. Apache Impala es un proyecto dentro del ecosistema de Hadoop MapReduce y está diseñado para optimizar la latencia de las consultas. No es un motor para escalar grandes consultas sobre grandes conjuntos de datos, sino sobre intentar optimizar el ancho de banda de un clúster. Más bien intenta ser un motor cuyas respuestas, la latencia de la respuesta sea muy corta. Es decir, cada pregunta que se le hace a la base de datos va a tener una respuesta en pocos segundos. Está totalmente integrada en el ecosistema Hadoop y el entorno de trabajo se realiza mediante consultas con lenguaje SQL. Impala proporciona y aporta un flujo de datos diferenciado del resto del entorno, que es primero cargar los datos en memoria y permanecer en la memoria de los servidores durante toda la fase de consulta, de forma que se pueda realizar una gran parte de los análisis accediendo a la memoria principal. Requerimientos. Lo primero es que los datos, la mayor parte del conjunto de datos sobre el cual queremos hacer consultas, tiene que estar en memoria principal. ¿Eso qué quiere decir? Que de entrada necesitamos utilizar servidores de datos con un tamaño de memoria principal superior al típico, el que encontramos en los servidores MapReduce. Por lo tanto, lo primero es el impacto que tiene en la memoria principal de los sistemas y lo segundo, que aquí se relaja la tolerancia de los errores. Es decir, si tenemos una consulta de Impala que falla, esa consulta se pierde, no hay manera de recuperar la consulta lanzada. Se extrae el mayor rendimiento de Impala cuando utilizamos consultas rápidas. El coste de perder una consulta o de no tener un resultado es pequeño, comparado al coste que tenemos de volver a lanzar. Si estamos hablando de que estamos lanzando series de consultas de pocos segundos, el coste de perderlas supone una penalización pequeña. Retornamos al UE. Para entrar a Impala vamos a Query, seleccionamos Impala y él nos abre esta ventana. Aquí, de igual forma que en Hive, nos muestra en la sección central donde podemos introducir las diferentes sentencias SQL. Inicialmente vamos a colocar invalidate metadata. Lo que va a hacer esta sentencia es omitir los archivos de metadata o identificación de los archivos de datos que fueron importados con Hive y van a montar solamente los archivos de los datos. De la misma forma que hicimos con Hive, recurrimos a la sentencia SQL de clientes. En este caso, demoró 1 minuto 30 segundos su ejecución. Sin embargo, una vez que los datos ya están en memorias, quisimos ver la velocidad de Impala y ejecutamos una nueva consulta SQL haciendo un filtro al estado del cliente y aquí vemos que la respuesta de este filtro fue de 0 segundos. Una vez que la información esté cargada en memoria, la respuesta de Impala es mucho más rápido. Eso lo pudimos observar cuando hicimos la sentencia con join de 2 tablas, customer y orders. Y la respuesta fue de 5 segundos, a comparación del minuto 30 que demoramos en ejecutándolo en Hive.